Buenos días a toda la gente que nos está mirando acá en los canales, en el canal de Filosofía en Marcha y con un invitado más que especial. Estamos con Luis. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Muy Un bien, placer colaborar con vosotros aquí. sí, estamos muy contentos. Para la gente que no conoce a Luis, Luis es de Barcelona y también tiene su canal de YouTube que vamos a estar dejando el link para que puedan ir a ver los videos de Luis. También trabaja sobre otros autores. Esta conversación va a ser de Nietzsche, pero vamos a hablar también más adelante, quizás en otra oportunidad, de Foucault y de otros temas. El tema de la conversación del día de hoy, que digamos de alguna forma nos convoca, es el tema y la problemática del nihilismo. Desde que comencé a leer Nietzsche, me encontré en varias oportunidades con este concepto de nihilismo que a uno como adolescente me parece que le genera curiosidad y también ha sido un gran tema de debate filosófico, me parece, a lo largo del siglo XX, y me da la sensación de que si bien es un concepto que aparece mucho antes de Nietzsche, Nietzsche lo interpreta o lo analiza de cierta manera que ocasiona una suerte de viraje en ese concepto, le da un impronto, una importancia que a mi forma de ver ese concepto de nihilismo no tenía. Y primero, como para entrar a debatir sobre este concepto, uno busca sobre la palabra nihilismo para ver qué es y encuentra como nihilismo, que viene del latín, de nihil, de una referencia a la nada, pero después, ¿qué pasa con ese concepto, con esa nada, con una sensación, esa nada que queda en determinado sujeto, en un individuo particular, o es algo que atraviesa a una época? Entonces, me parece que hay distintos matices que se van desprendiendo de este concepto de nihilismo. Y yo te quería consultar, Luis, ¿qué podríamos comprender de Nietzsche por nihilismo? Y si este concepto tiene distintos matices, lo podemos ir encontrando en distintos puntos de la obra de Nietzsche. ¿Cómo te parece que alguien que ve este concepto, por dónde podría comenzar a estudiarlo, a indagarlo, para poder comprender? Bueno, yo creo que la conceptualización del nihilismo en Nietzsche, porque yo antes de Nietzsche yo creo que es un concepto muy vago y que ahora tampoco no vale la pena hacer referencia. Es un concepto que Nietzsche no es un concepto, digamos, del primer Nietzsche, sino que es un concepto que Nietzsche va elaborando en su última época. Y básicamente los textos sobre nihilismo están muy recogidos en fragmentos póstumos, ¿no? De hecho, yo creo que el libro, digamos, de Nietzsche, donde aparece, y no porque la palabra quizás aparezca mucho, pero aparece, yo creo, de una manera muy nuclear, yo creo que el libro, dentro de lo poco sistemático que es Nietzsche, más sistemático de Nietzsche, que es la genealogía de la moral, ¿no? Lo que viene a apuntar Nietzsche, y sobre todo es muy interesante, porque es al final de este libro, que estamos asistiendo. Fíjate que Nietzsche dice estamos asistiendo, evidentemente, él está hablando a finales del siglo XVIII y de hecho en algún momento dice que el nihilismo será como el hilo conductor del siglo XX y del siglo XXI. Nietzsche dice que estamos asistiendo a lo que sería la negación de la voluntad, que representaría el cristianismo. Es decir, el cristianismo representa para Nietzsche la negación de la voluntad de vivir. Pero es una negación de la voluntad de vivir, es decir, voluntad de vivir como voluntad de poder, que ya en sí mismo es como, por decirlo así, es un poco paradójico, la voluntad de poder de los impotentes, por decirlo de alguna manera. Es decir, la vida del cristianismo para Nietzsche se manifiesta como un movimiento contra la vida, pero al ser un movimiento contra la vida, no por esto deja de ser vida, por decirlo de alguna manera. Pero Nietzsche lo que dice es que vamos a pasar de esta voluntad de negación a algo peor, que sería la negación de la voluntad, que sería el nihilismo. Esto es bastante el final de su genealogía de la moral, ¿no? En algún momento Nietzsche define el nihilismo como la desvalorización de todos los valores y la pérdida del sentido, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un fenómeno interesante, que es que lo que sería para Nietzsche, digamos, lo que él llama, es una expresión, ¿no? La muerte de Dios, que sería la caída de todos los valores, que aparentemente
podría ser, digamos, una buena noticia en el sentido que si Nietzsche está criticando el cristianismo, Dios como ficción, todos los valores absolutos, pues bueno, esta crisis, digamos, de la idea de Dios y todo lo que comporta podría ser una buena noticia, pero Nietzsche mantiene una reserva porque Nietzsche se da cuenta de que lo que va a pasar no es decir, bueno, como no hay una trascendencia, como ya no tenemos un sentido o un valor en base a una vida que vendrá, pues ahora vamos a afirmar esta vida. Nietzsche ya ve que las cosas no van por aquí. ¿Por qué? Porque justamente si llevamos tantos siglos pensando que el sentido de la vida y el valor de la vida depende de algo trascendente, en el momento que esto se pierde, aparece como el absurdo. Es decir, no aparece el decir, bueno, demos un sentido a esta vida, sino aparece, esta vida es absurda. ¿Para qué vamos a vivir si no hay nada después? Y esto yo creo que es lo que representa para Nietzsche, digamos, el nihilismo. Ahora me parece curioso porque vos bien nombrabas que no importa si está hablando del nihilismo o no en base a cuántas veces se escribe la palabra nihilismo en el texto, sino que él puede hacer referencia al nihilismo quizás hasta sin mencionarlo. Y a mí me parece curioso que yo ahora estoy como leyendo y trabajando sobre el primer Nietzsche y sí, también me da la sensación de que obviamente en los póstumos es como que hace una referencia muchísimo más explícita al concepto de nihilismo, pero por ejemplo leyendo en El nacimiento de la tragedia uno no encuentra la palabra nihilismo de manera explícita ahí en el texto, pero sin embargo Nietzsche como que reniega con la titulación de la obra y con la falta de comprensión porque dice, bueno, si algo no se comprendió, dentro de todo lo que no se comprendió de la primera obra de él, dice, si algo no se comprendió es la problemática del nihilismo en El nacimiento de la tragedia. Y cómo los griegos combatieron ese nihilismo. Y aparece toda esta problemática que obviamente va a estar, digamos, sistematizada en cierta forma en la genealogía de la moral, con respecto a lo de la voluntad de los griegos, a cómo ese sinsentido lo combatieron de alguna manera con su arte, con el arte trágico, con el arte apolíneo, con el arte dionisiaco, y cómo en vez de negar la realidad, de negar el mundo, de negar la vida, o incluso en esa mera negación pensar en el suicidio o en cualquier otra forma de vida alternativa, digamos, que no sea este sufrimiento en la tierra, como que Nietzsche dice, bueno, lo que le valoro a los griegos es su fuerza plástica, esta forma de introducir sentido en el mundo, de quitar este sentimiento absurdo que va a aparecer, me parece, en el siglo XX y que Camus bien lo toma. Entonces ya aparece esta contra la negación de la voluntad de vivir. Dice, bueno, él se asombra y se admira de los griegos cómo combatieron ese nihilismo. Pero vos bien mencionás que el nihilismo ahí como concepto no aparece, sino que aparece mucho en los póstumos y en la obra tardía. Por eso también una de las preguntas que yo tenía es, bueno, en esto de cómo encontramos la preocupación por Nietzsche quizás va tomando distintos matices. ¿Vos encontrás en algún momento de la obra una sistematización propia del nihilismo? Bueno, yo creo que esta sistematización la va haciendo justo a partir de lo que sería esta última época. Bueno, en Así habla Zaratustra, y esto también lo vamos a comentar, también es un elemento central, sobre todo cuando habla, hay un capítulo que se llama El último hombre, en el cual Nietzsche formula un poco, intenta entrever un posible hombre, digamos, degradado y decadente, que sería lo contrario, digamos, de lo que llama el superhombre o el hombre que se supera a sí mismo, que sería este último hombre. Y este último hombre, de hecho, es el hombre que se ha adaptado al nihilismo. Toda la problemática que has comentado, que está muy bien, del primer Nietzsche, que se centra mucho en la Grecia y en una interpretación que también, ya sabes, que es una interpretación muy polémica en su momento. De hecho, para Nietzsche, la tragedia, yo creo que la tragedia es
la afirmación de la vida aceptando, digamos, la parte de dolor que comporta. O sea, la cuestión del dolor está muy presente en Nietzsche, igual que está presente en Schopenhauer, ¿eh? A veces esto se ha comentado, quiero decir que el tema de dolor como tema central de la filosofía aparece con mucha fuerza, digamos, en Schopenhauer, y aunque evidentemente Nietzsche después se desmarca de Schopenhauer precisamente porque lo considerará un nihilista, pero el tema de dolor está muy presente, ¿no? Entonces, él entiende que la cultura griega, la cultura dionisíaca, la cultura trágica, se acepta la finitud humana y se acepta el dolor como parte, digamos, de la vida. Entonces, afirmar la vida no es afirmar el dolor, porque yo creo que Nietzsche no hace ningún elogio, digamos, del dolor, ¿no? Pero lo que viene a plantear es que si quieres vivir, el dolor es inevitable. Y si no quieres dolor, como plantea, por ejemplo, el budismo, que curiosamente en el Anticristo dirá, bueno, la diferencia entre el budismo y el cristianismo es que el cristianismo es un engaño, porque está prometiendo una vida que nunca vendrá, pero en cambio el budismo no engaña, porque es verdad. Es decir, si tú renuncias al deseo, evidentemente no sufrirás. Lo que pasa es que lo que planteará es que tampoco vivirás, ¿no? Porque en este planteamiento, digamos, de intensidad vital de Nietzsche, evidentemente la reducción, digamos, de la vida a mínimos, que es lo que entiende él, que plantea el budismo, pues le parecerá también una forma de nihilismo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, de alguna manera sí que yo creo que tiene razón en el sentido que, vamos a ver, el nihilismo no es una cosa que aparezca de una forma, digamos, inesperada y discontinua, porque yo creo que, aunque la obra de Nietzsche sea muy, evidentemente, muy poco sistemática, incluso podemos entrar contradicciones que él mismo aceptaba, sí que hay una maduración de algo que ya está contenido, digamos, hasta el principio, ¿no? Él, yo creo que con nihilismo lo que ve es, cogiendo un poco una expresión que ahora es muy de moda, ¿no? Que dice, bueno, toda crisis es una oportunidad y un peligro. Bueno, si aplicáramos esto a Nietzsche o al planteamiento de Nietzsche, para Nietzsche el nihilismo es justo el peligro. Es decir, la crisis, digamos, de la muerte de Dios abre un periodo de nihilismo. Ahora bien, si este nihilismo se consolida, tenemos el último hombre. Si este nihilismo no se consolida, lo que él llamará el nihilismo activo, y es un tránsito, entonces puede aparecer los valores afirmativos de la vida que él, pues, condensa de alguna manera o representa metafóricamente en esta figura, digamos, del superhombre.